Yo me formé como médico en la Facultad de Medicina de la UNAM. Después hice una especialidad en ginecología, pero tuve la oportunidad de hacer una especialidad, yo le llamo híbrida, porque me formé en un hospital público y en un hospital privado al mismo tiempo. El hospital público fue el ISEM, a mí me formó el ISEM, y el hospital privado fue Médica Sur Lomas, que antes era Hospital Santa Teresa. Era una maternidad que funcionaba con monjas y con médicos como de casa. Y esos médicos, entre esos médicos estaba el doctor Celaya, que fue el primero en traer una tina a nivel institucional privado, bueno, institucional en el Hospital Militar y también en Médica Sur. Y empezando a ver los partos en agua y los partos humanizados, fue donde conocimos a las instructoras y vimos la gran diferencia, ¿no? Entonces nosotros llegábamos al hospital y veíamos partos que se atendían en camillas, con sueros, mujeres con 3 centímetros de dilatación, en ayuno, y llegábamos al hospital y entonces veíamos a mujeres que estaban caminando, que estaban acompañadas, y a partir de ahí formamos un grupo médico. Al principio éramos tres ginecólogos, la doctora Loza, el doctor Mera y yo. La doctora Loza tiene 3 bebés y en la actualidad ve muy poquitos pacientes porque con 3 bebés es muy difícil, pero entre el doctor Mera y yo estamos sosteniendo el grupo, tratando de acrecentarlo, de incluso agregar nuevos ginecólogos que se estén formando y enseñarles esta parte, porque el parto, en particular el parto en agua, la ayuda del parto para la tuna no es algo que se enseña en la especialidad. O sea, no es algo que te digan, bueno, hoy vamos a ver la clase de parto en agua, hoy vamos a ver la clase de parto humanizado. Incluso llamarle parto humanizado a veces me hace mucho ruido en la cabeza, porque todos somos humanos y todos deberíamos tener este tipo de atención. Yo les digo que esta como transformación, porque cuando yo era residente era muy estricta y mis residentes me decían doctora Violencia en lugar de doctora Valencia. Entonces esta transformación fue aprender todo lo que me enseñaron en jerarquías, porque yo tenía al R3, al R4, al R y al que seguía. Fue desaprender y saber que se podía dar, ¿no? Llegó un momento en el que cuando ya me entregaban la guardia, yo preguntaba ¿quién no ha dormido y quién no ha comido? Yo. Los que no han comido y no han dormido, que se vayan. Porque me di cuenta que en la toco se volvía estresante. Tú no comías, tú no dormías, la señora no comía, nadie dormía, y entonces todo el mundo gritaba, ¿no? Y entonces vamos a darnos cuenta que para que el parto se dé, lo que menos necesitamos son gritos y adrenalina. Lo que más necesitamos es oxitocina. Como dice Mercedes, la oxitocina es la reina del parto y de la sexualidad. Ahora lo posté en todas partes. Pero es muy importante y es algo que ustedes no van a ver en la práctica, que ustedes se van a encontrar y se van a dar de topes y van a decir, pero ¿por qué va a ser una episiotomía? ¿Pero por qué le está gritando? ¿Pero por qué? Porque lamentablemente tenemos que empezar desde las escuelas. Tenemos que enseñarles a nuestros internos, a nuestros residentes, que esto ya existe, que tampoco estamos locos y que van a ver que la información que les voy a plantear, van a bajar unas guías que se llaman guías de la práctica clínica para la atención del parto. Cada vez que les digan algo, las guías de la práctica clínica, que aparte salieron en el 2014, están mostrando toda la evidencia. Para tener un nacimiento humanizado se debe de tener, para tener un parto humanizado se debe de ingresar con una atención prenatal humanizada, darle a la paciente seguimiento, hablar sobre nutrición, acompañamiento, y es muy importante una preparación psicofísica. Cuando llegan las pacientes a la consulta me preguntan, doctora, ¿es importante tener un curso de preparación para el parto? En estos momentos en los que las mujeres están pariendo, sí. Si ustedes me preguntan si mi mamá y mi abuelita necesitaron preparación para el parto, no, porque eran mujeres que tenían conciencia de su cuerpo y que sabían que podía hacerse, que era lo natural, que no iba a pasar nada malo si iban a tener un parto, que no iba a pasar nada malo si iban a parir. Pero en este mundo del todo rápido, comida rápida, relaciones rápidas, pues queremos bebés rápidos, queremos bebés en 2 horas, y el parto no es así, ¿okay? Entonces sí es importante tener una preparación psicofísica. Enseñar a conocer datos de alarma, esto también es muy importante. Debemos de tener proveedores de salud entrenados con paciencia y con empatía. Esto cuando tenemos un sistema de salud que nos obliga a dar a lo mejor 30 consultas de 15 minutos, es imposible, ¿no? Es imposible, aunque tratamos, a veces sí es imposible, a veces nos rebasa el sistema de salud. ¿Qué es el control prenatal? ¿A qué le suena el control prenatal? Pues sí, es un conjunto de acciones, procedimientos sistemáticos y periódicos destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores
que puedan condicionar movilidad materna y perinatal. Cuando llega la paciente de primera vez, la historia clínica tiene que detectar factores de riesgo. De esos factores de riesgo vamos a poder determinar si esta mujer va a poder tener un parto o tiene algún factor de riesgo para que esa mujer no tenga un parto. Las tablas de riesgo hay muchísimas y resulta que ninguna de ellas es exacta, ¿no? Por tener más de 35 años eres un embarazo de alto riesgo. Si tienes una cesárea previa, eres embarazo de alto riesgo. Y en la actualidad, en las nuevas como tablas que se están formando, se están modificando, porque resultaba que las mujeres que estaban en ese inter, que no tenían ni 15 ni tenían más de 35, eran las mujeres que se estaban muriendo, ¿no? Estaban muriendo porque tenían complicaciones de hemorragia, porque no llevaban un buen control prenatal, porque tenían obesidad, porque desarrollaban diabetes gestacional o preeclampsia. Entonces, sí existen tablas de riesgo, las tenemos que tomar en cuenta, pero también tenemos que tomar en cuenta todo el entorno de esa mujer. A veces cuando llegan mujeres de, bueno, tengo 40 años, soy hipertensa, mi bebé fue por fertilización in vitro y aparte uso un anticoagulante y quiero un parto natural en agua y compartir en casa. No, eso no se puede dar, ¿no? O sea, tiene muchos factores de riesgo como para que se den, ¿no? Entonces, nosotros al hacer la historia clínica vamos determinándolos. Vamos a hacer intervenciones terapéuticas que ya están comprobadas como beneficiosas. ¿Qué intervenciones terapéuticas conocen que se hacen en el control prenatal? Las hacemos, los que vemos consulta las hacemos a diario, ¿no? Y que ya sabemos que van a aportar o que van a traer beneficios al embarazo. ¿Qué se les ocurre? Sí. La suplementación de ácido fólico. La suplementación de ácido fólico, la suplementación con hierro, esas son las intervenciones terapéuticas. Vamos a ver que las intervenciones terapéuticas cuando tenemos embarazos de bajo riesgo son muy pocas, ¿no? No necesitamos hacer mucho para esta mamá y para este bebé. La suplementación con hierro, las medidas higieno-dietéticas, ahorita vamos a ver más. La educación de todas nuestras mujeres embarazadas sobre el reconocimiento de los datos de peligro o datos de alarma durante el embarazo y cómo tratarlos. ¿Qué han oído de los datos de alarma? ¿Cuáles son? Dolor de cabeza, ¿qué más? Empieza a sangrar, eso de cara a la luz. Muy bien. ¿Vale? Estas son las guías. Estas son las guías. Si ustedes buscan en internet CNT, guías para la práctica clínica del control prenatal del embarazo, parto y puerperio, van a encontrar ahí las modificaciones que se hicieron en el 2014. ¿Okay? Pues bueno, la norma oficial mexicana para la atención la tienen en el DVD que les acabamos de pasar. Bueno, con eso. Cada vez que alguien les diga, ¿y por qué vas a hacer una episiotomía? ¿O por qué no vas a hacer una episiotomía? Porque la norma dice que la episiotomía es selectiva, ¿no? Que no se tiene que realizar episiotomía de manera rutinaria. La norma oficial nos dice que recomendamos 5 consultas a todas las mujeres embarazadas. La primera visita debe ser en el primer trimestre o cuando se sospeche de embarazo. La segunda visita entre las 22 y las 24 semanas. La tercera visita entre la 27 a la semana 29. Y la cuarta visita de la 33 a la 35. Y nuestra última visita entre la 38 y la 40. ¿Okay? Es muy importante que recuerden las semanas, porque no todas las mujeres acuden al ginecólogo mes con mes. Entonces es importante detectar las semanas y ahorita vamos a ver por qué. Porque en estas semanas ocurren cambios de la gestación que son necesarios que sean vigilados por un proveedor de salud. Igual en la guía de la práctica clínica nos dice que bueno, tenemos que realizar estudios de laboratorio y de gabinete, determinar factores de riesgo, manejo médico y con criterios. Van a haber algunos básicos que van a ser la toma de signos vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca fetal, frecuencia cardíaca materna y frecuencia respiratoria materna, y bueno, o hacer que esa mujer acuda de manera regular a consulta. ¿Cuál es la realidad de la morbilidad? Existe morbilidad para la mamá y existe morbilidad para el bebé. Para la mamá la primera causa sigue siendo la hemorragia. Yo siempre les digo que el parto no acaba con el nacimiento del bebé, ¿no? Todavía tenemos que vigilar que esa placenta se pueda alumbrar, todavía tenemos que vigilar el entorno uterino, y la hemorragia sigue siendo un factor de riesgo.
vamos a ver que desde el control prenatal nosotros podemos detectar factores de riesgo para hemorragia. ¿Cuáles se les ocurren que pueden ser factores de riesgo para hemorragia? Coagulopatías, ¿qué más? Multiparidad, eso es. Algo que se da mucho en el sector público es que la introducción de oxitocina a diestra y siniestra, cuando ya es el parto, hay oportunidad que ya no podemos controlar y que seguimos medicando con carbetocinas, con hemoglobina, con estabilizantes, y se nos van las pacientes y dicen, es que la señora, y hay que entrar en esa retrospectiva de, yo que tanto apliqué de oxitotóxico. Muy bien, esa fue muy buena respuesta. La verdad es que el uso de oxitocina también se está manejando de manera electiva. Si tú tienes una mujer con contracciones regulares, 3 contracciones en 10 minutos espontáneas, y tú aparte le colocas 5 unidades de oxitocina y aparte le abres a chorrito para que entonces salga más rápido el parto, ese útero no se va a contraer después porque saturan los receptores de oxitocina. Entonces, una es el uso excesivo de oxitocina, prostaglandinas o cualquier medicamento que se puede emplear para aumentar la cantidad de contracciones. Otro factor muy importante es que tengamos más de un bebé, también es un riesgo para hemorragia, que ese bebé pese más de 4 kilos y en trabajos de partos muy prolongados. Si nuestra mamá ya tiene más de 12 horas, 18, tenemos que prever que probablemente ese útero ya no va a tener como la misma capacidad para contraerse y puede haber hemorragia. Hipertensión lo vamos a diagnosticar desde antes. ¿A qué semana saben, si no saben, bueno, empieza o puede empezar la preeclampsia? ¿A qué semana se diagnostica? ¿Cuál es la 20, a la semana 20. ¿Okay? Infecciones, vamos a ver más adelante que las infecciones son la causa más frecuente de amenaza pretérmino y las infecciones de vías urinarias y las infecciones vaginales son las más frecuentes durante el embarazo. ¿Okay? Y los síndromes hipertensivos. En el caso de los bebés, de los fetos, vamos a tener prematurez, asfixia perinatal, malformaciones congénitas e infecciones. La prematurez va muy asociada con todas las enfermedades que estén correlacionadas con la mamá, ¿no? Infecciones, si nosotros tenemos una infección vaginal o de vías urinarias, vamos a tener un parto prematuro. La asfixia perinatal se da más cuando el parto no está vigilado. Si nosotros tenemos un embarazo de bajo riesgo y ya no detectamos ningún problema y nuestro bebé tuvo asfixia, fue algo que nosotros omitimos durante el trabajo de parto. Malformaciones congénitas, vamos a detectarlas con los ultrasonidos y desde el primer trimestre, y bueno, va a haber infecciones que pueden ascender al bebé, generalmente las infecciones que se den a nivel vaginal. Igual, otro recordatorio, diagnosticar, es muy importante diagnosticar la edad gestacional. ¿Cómo diagnosticamos la edad gestacional? ¿Se acuerdan? Nosotros aprendimos a diagnosticar la edad gestacional sumándole a la fecha de la última menstruación los días del mes. Por ejemplo, si yo les doy fecha de última menstruación, no sé, 27 de junio, ¿no? Le van a tener que sumar los días que faltan de junio y todos los meses hasta el día en el que estemos. Eso lo van a dividir entre 7 y entonces les va a salir las semanas de gestación. Cuando no tengan cómo calcularlo, acuérdense de esa reglita, porque sí es muy fácil ahora con la tecnología meterlo, pero cuando no tienes teléfono, no tienes nada, ¿no? Entonces esa es la regla para saber las semanas de gestación. Identificar los factores de riesgo, evaluar la condición fetal, evaluar la condición materna, intervenciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas. Y es muy importante la educación de la paciente. ¿Okay? Bueno, el primer trimestre, que es antes de la semana 13, lo más importante es determinar la edad gestacional. Después de ahí identificar factores de riesgo. Va a ser muy importante el registro del peso y la talla. ¿Cuántos kilos son los sanos para un embarazo? ¿Cuántos, perdón? Kilos que hay que subir durante el embarazo. Depende de A ver, uno. de 8 a 12. ¿De 8 a 12 para quién? De 8 hasta 8 para una obesidad mórbida, hasta de 10 a 12 para una persona de índice de masa corporal normal. Sí, depende del índice de masa corporal normal.
En el peso no podemos decir todas van a subir 12 o todas tienen que subir 10, ¿no? Si estamos dentro del índice de peso, si tenemos un índice de masa corporal normal, hasta 12, pero si tenemos una paciente con sobrepeso, 8. ¿Cuántas de las pacientes que van en control suben 8 o 12 kilos? Ninguna, es muy difícil, suben 20, suben 30. Eso tiene que ver con nuestra costumbre de cómo comer y de cómo vemos nosotros los mexicanos. El embarazo es muy común que te digan, es que tienes que comer por 2, es que te va a salir con cara de dona, es que estás embarazada, ¿cómo no vas a comerte un chocolatito? Después lo bajas, pues no. Y no es que, lo más importante es que no los bajen, sino que al aumentar el peso, aumentamos morbilidad, aumentamos posibilidad de que esta paciente tenga diabetes gestacional, hipertensión, un bebé macrosómico, preeclampsia. Entonces sí es muy importante. Yo siempre hago un ejercicio porque ya está demostrado que cuando nosotros sumamos, hagan la suma de 3 kilos de bebé, no sé, 800 gramos de placenta, 1 litro de líquido amniótico, ¿cuánto aumenta de volumen de plasma en el embarazo? ¿Cuánto saben? 50%, ¿eso cuánto es más o menos? Más o menos como 5, ¿no? Entonces ahí ya llevamos como 9 kilos, ¿no? Entonces cuando nace el bebé, placenta, bebé, líquidos, llegas a tu peso. Claro que si subes 30, placenta, bebé, y te quedaste con 20, te quedaste con diabetes y con hipertensión, ¿no? Entonces no es porque solamente la paciente aumente kilos, sino que es importante para la movilidad. Otro estudio muy importante va a ser la biometría hemática, de cuánto es el parámetro normal de hierro, de hemoglobina que debe haber en la sangre. ¿Cuánto? Mayor a 11. 12, de 12 a 14. La mayoría de las mujeres tenemos 12 miligramos de hemoglobina, la mayoría. Y durante el embarazo hay algo que se llama anemia fisiológica, ¿no? Estos 12 miligramos de hemoglobina por el aumento de plasma del 50% se van a diluir. Pero es muy importante llegar al día del nacimiento con por lo menos 12, ¿no? Porque ya está demostrado, y sobre todo en los partos verticales, que va a haber una pérdida de más de 300 mililitros. Esto ya está demostrado, son 500 mililitros vamos a tener de sangrado si tenemos un parto vertical. Entonces, si nosotros llegamos con menos de 12, vamos a tener anemia en el posparto. ¿Qué significa sangrar 500 mililitros? Significa disminuir 2 gramos de hemoglobina, ¿no? Entonces, tenemos que tener a esta mujer preparada, ¿okay? ¿Por qué es importante también la hemoglobina? Porque la hemoglobina fija el oxígeno, y el oxígeno le llega a través de la sangre a la mamá y el bebé, y es muy importante también para el crecimiento y el desarrollo de los bebés. La exploración física. Esto es muy importante en el primer trimestre. Si tenemos más o menos un embarazo de 12 semanas, ¿dónde encontraríamos el útero? Más o menos como 2 dedos arriba de la síntesis de pubis. Es difícil cuando no tenemos otra cosa más que nuestras manos, es lo que tenemos que emplear. Entonces, un embarazo de 12 semanas, 2 dedos arriba de la síntesis de pubis. Un embarazo de 20 semanas a nivel de la síntesis. Y más o menos un embarazo de término, ¿cuánto debemos de tener de fondo uterino? ¿Cuánto? 32 centímetros, 30, ¿no? 32, 33 estás, más o menos. Pero más o menos hacemos otra cosa. Presión arterial. Vamos a ver que la presión arterial durante el primer trimestre va a disminuir hasta 10 milímetros de mercurio. Entonces vamos a llegar, nuestras pacientes van a estar hipotensas, pero es un mecanismo compensatorio del primer trimestre. Entonces podemos encontrar que nuestra paciente tiene 160, y no es que esté hipotensa, sino que es secundario al embarazo y es normal. Pero este es un dato de riesgo, porque si nosotros en el primer trimestre ya tuvimos una disminución de 10 milímetros de mercurio y nos encontramos a nuestra paciente en semana 24 con 130-80, aunque no esté hipertensión, ya para su basal está aumentada. Entonces es muy importante tener un registro de la basal de esa paciente para detectar algún pico hipertensivo. Pero también es muy importante saber que va a haber una disminución durante el primer trimestre. Grupo RH y diagnosticar si existe incompatibilidad, esto es muy muy importante. ¿Qué saben de la incompatibilidad del RH?
hemorragias puede provocar? ¿Cuándo se da? Primero. Si yo ¿Sea soy... una RH negativa? Ujú. ¿Cuándo quién es quién? El bebé. Cuando la mamá es Cuando la mamá negativa y el bebé. ¿Cuándo la mamá es quién? Negativo y el positivo. ¿Y cómo se dio? Es un papá positivo y una mamá RH negativa. Aquí en el control prenatal, si diagnosticamos una mamá que es negativa con un papá positivo, vamos a pedir una prueba que se llama CUMS y la vamos a pedir por trimestre, un CUMS indirecto, para diagnosticar si hay incompatibilidad. Generalmente pasa cuando el bebé es positivo y la mamá es negativa. ¿Ok? Pero bueno, esto es todo el tema. Examen general de orina. Este va a ser como el obligatorio casi por trimestre. Vamos a ver que las infecciones de vías urinarias son las más frecuentes. Resulta que para que se pueda dar el embarazo, la mujer tiene que disminuir sus sistemas de defensa a lo que más da. Al final el 50% de la información genética no es de ella y tiene que dejar crecer a ese ser que tiene el 50% de información genética que no es de ella y baja su inmunidad. Entonces son frecuentes las infecciones de vías urinarias, las infecciones cervicovaginales, y cualquier tipo de infección va a ser mucho más fuerte en esa mujer. Es muy importante también hacer hincapié, no sé si viene más adelante, en aquellas mujeres que tuvieron alguna infección del virus del papiloma humano, porque resulta que estando embarazada baja sus defensas y si tiene esta infección o el antecedente puede volver a aparecer durante el embarazo. ¿Okay? Acuérdense que es una infección oportunista, una infección viral, y con las defensas disminuidas puede volver a reactivarse. La guía, la práctica clínica nos dice que no es necesario. Sin embargo, los médicos de medicina materno-fetal y los genetistas nos están haciendo la recomendación de que a todas las mujeres embarazadas, a todas, ya no solo las que tengan 35 o 40 años, se les realice el primer ultrasonido que se llaman marcadores del primer trimestre. Entonces ya no viene incluido dentro del control prenatal, pero son de las recomendaciones que han hecho las asociaciones de medicina materno-fetal, porque resulta que tenemos ahora mujeres sanas, hombres sanos, con bebés o con diagnósticos de malformaciones o síndromes de Down. La semana pasada, por un examen de primer trimestre, diagnosticamos una trisomía 18 y era una pareja de 27 años, o sea, sin factores de riesgo. O sea, yo la pude haber omitido, ¿no? Y yo les pude haber dicho, pues son jóvenes, es su primer bebé, o sea, no pasa nada, o sea, no se hagan el tamiz del primer trimestre. Y fue una trisomía 18. Entonces es muy importante. Yo siempre les digo a mis pacientes que hay 3 ultrasonidos básicos. Puedes obviar todos los rastreos, puedes no hacerte ninguno, pero entre la semana 11 y la semana 13.6 hay que hacer el ultrasonido de marcadores. El siguiente vamos a ver que es el estructural, que se hace de la semana 18, máximo 22. ¿Okay? Y bueno, el segundo trimestre, si nosotros no pudiéramos ver a nuestra paciente y nos dices que yo no puedo porque entonces nada más tengo dinero para 3 consultas, y la vemos en el primer trimestre y la volvemos a citar cercano a estas semanas, a la semana 14 o a la semana 26. Otra vez dentro del control prenatal, checar la presión arterial. Para estas semanas podemos encontrar ya 110/70 y va a ser normal, ¿no? Y yo siempre les explico, 110/70 y ya va a ser tu basal, de ahí no podemos aumentar la presión. Otra vez el registro de peso, ¿cuánto se tiene que subir en el primer trimestre? No más, de 1 kilo a máximo 2 kilos, no más. Aquí ya podemos subir hasta 1 kilo por mes, ¿okay? Pero no más de este peso. Volvemos a repetir el examen general de orina, detectar bacteriuria, infecciones de vías urinarias y proteinuria, porque en estas semanas es cuando también podemos diagnosticar hipertensión. Aquí es donde se hace el tamiz genético o el estructural. Dependiendo de si nuestra mujer tiene más factores de riesgo, podemos complementarlo con la determinación de algunos marcadores séricos. Y es aquí también donde se hace el tamiz para diabetes gestacional. ¿A quién le hacemos tamiz para diabetes gestacional? A todas las pacientes embarazadas. La norma ya nos dice que eres mexicana, ya tienes factor de riesgo, nada más con eso. Y hay mujeres que te dicen, pero es que yo no como azúcar, pero es que salió alterada porque me dieron a tomar esa cosa que tenía mucho azúcar. No, ya nada más por ser. Yo les digo, bueno, pero ¿por qué no te lo quieres hacer? ¿Eres mexicana? Sí.
¿Tienes factor de riesgo? ¿Tienes algún familiar con diabetes gestacional? ¿Con diabetes? Sí, ya con eso tienes factor de riesgo. ¿Qué pasa con el páncreas en la semana 20-24? Resulta que la insulina que se sintetiza empieza a ser menos y de mala calidad. Se parece como al páncreas de un diabético. Entonces, si nosotros empezamos a tener la misma cantidad de glucosa y de carbohidratos, no le va a ser suficiente a esa insulina para poder metabolizar esos carbohidratos. Entonces es muy importante diagnosticar. Y hasta esta semana se inician los suplementos con hierro. También ahí es un mito, ¿no? En el primer trimestre lo único que necesita nuestra paciente embarazada es ácido fólico. ¿Cuánto de ácido fólico? 5 miligramos. 5 miligramos de ácido fólico. Y de la semana 14 hasta la semana 26, entonces ya empezamos a iniciar con suplementos de hierro. En particular, nosotros ya nos suplementamos con calcio y en ninguna guía viene que exista la suplementación con calcio. Preferimos que la paciente lo obtenga de su dieta y que esté biodisponible para ella. Cuando nosotros damos la capsulota de calcio de 500 miligramos o de 1 gramo, la paciente se estreñe, la paciente tiene mala digestión y no es un calcio biodisponible. ¿Qué alimentos saben ustedes que tienen calcio? Tortilla, charal, quito, lentejas, frijoles. Pues no, eso está bien mal. ¿Por qué? Porque nosotros somos los proveedores de salud y entonces cuando la paciente viene y nos dice, es que me voy a tomar, es que como leche y queso para tener calcio, pues resulta que un vaso de leche solamente tiene 140 microgramos de calcio y resulta que una cucharada de ajonjolí tiene 200 microgramos de calcio. Si nosotros le damos 3 cucharadas de ajonjolí a nuestra paciente en lo que quieran, en agua, tomadas, en una ensalada, diario, tenemos lo que nos da una cápsula de Ozopan, Caltrate, lo que quieran, 3 cucharadas de ajonjolí. Y resulta que lo que más tiene calcio son las algas. Las algas tienen hasta 750 microgramos de calcio. Entonces, nosotros que somos los proveedores de salud, no sabemos qué alimentos recomendarles a nuestra paciente para que obtenga calcio, ¿no? Y calcio que esté de una manera más fácil de adquirir, ¿no? Entonces también notamos que cuando suplementábamos extra de calcio a nuestro paciente y había médicos que les decían, es que tómate 2 cápsulas de Caltrate, una en la mañana, una en la noche, una de materna en la mañana y una en la noche de materna, teníamos unos bebés con unas cabezotas duras, ¿no? Y lo que necesitamos para el parto son cabezas blanditas, ¿no? Entonces calcio, no, ahí está la dieta y es mucho mejor. Leche y queso no nos sirve y al final vamos a ver que otros de los parámetros que se aumentan durante el embarazo va a ser colesterol y triglicéridos y resulta que los lácteos tienen más colesterol y triglicéridos. ¿Okay? Y bueno, ¿cuánto necesitamos de hierro para el embarazo? Aquí sí es importante. Ahí todavía no encuentro ninguna fuente natural para que nos dé todo el hierro que necesitamos. Y si necesitamos suplementarlo, ¿con cuánto? ¿Con cuánto? De 60 a 80. Porque entonces se van a encontrar que tienen el folivital, el Autrin, la materna, el quién sabe qué, entonces no saben qué darle a su paciente, pero a cada paciente le tienen que dar lo que necesite. Lo básico es los 5 microgramos de hierro, los 5 miligramos de ácido fólico y nuestro calcio que podemos obtener de la dieta. Y bueno, el tercer trimestre empieza en la semana 26, o para el control prenatal empieza en la semana 26 y hasta el término. Volvemos a checar presión arterial, hacemos registro de peso. ¿Qué pasa si nuestra paciente aquí ya lleva 15 kilos? Hay que tener un manejo multidisciplinario y entonces si ya tenemos más de sobrepeso, hay que referirla con un nutriólogo. Volvemos a corroborar la hemoglobina porque para estas semanas, más o menos en semana 28, ya hubo una disminución de nuestra hemoglobina basal. Si es necesario, aquí podemos suplementar con más hierro, aquí sí es importante, para llegar a nuestros 12 gramos de hemoglobina. Volvemos a hacer un ultrasonido. El ultrasonido estructural se hizo en la semana 22, 24, y este ultrasonido se recomienda hacer más o menos en semana 33.
Se llama ultrasonido de crecimiento y desarrollo y vamos a valorar qué tanto está creciendo nuestro bebé dependiendo a sus curvas de crecimiento. Aquí es el momento en el que se pueden diagnosticar bebés que están creciendo de más, macrosómicos, bebés que están creciendo de menos, que puedan llegar a tener un retardo en el crecimiento o que simplemente sean bajos de peso por su estructura. ¿Okay? Aquí es importante determinar la presentación. Cuando no tenemos ultrasonido, ¿cuáles son nuestras herramientas? ¿Cuáles son? Las maniobras de Leopold. Uno, que me diga una cada uno. Primero delimitar fondo uterino. Ajá. Una por una. Esas son básicas. Delimitar fondo uterino, posición, Situación. situación, después posición. No. Después presentación. Bueno, presentación, sí. ¿Mm? El grado de encajamiento. Maniobras de Leopold para todos. Esas son, si no tienen otra cosa, a veces se nos olvida. A mí me llegó una paciente y me dice, doctor, es el primer ginecólogo que me toca el abdomen. Y yo, ¿cómo? Me dijo, sí, todos mis demás ginecólogos lo primero que hacen es ponerme el aparato de ultrasonido. Entonces yo, es la primera vez que me tocan, no habían tocado. O sea, nadie había tocado eso que está haciendo. ¿Qué es eso? ¿No? Y es lo más básico, cuando no tenemos ultrasonido, cuando no tenemos Doppler, cuando estamos en el rancho allá lejos, es lo único que tenemos en nuestras manos. Entonces, todas las veces, con todos los embarazos, hay que hacer las maniobras de Leopold. ¿Okay? Porque cuando no tengamos otra cosa, es lo único que nos va a ayudar a ver si es un bebé que está pélvico o un bebé de nalguitas. Tuve parto el fin de semana, era un bebé que no tenía pelo, estaba pelón. Entonces la residente se acerca y me dice, doctora, ¿está de nalgas? Y yo, ¿cómo va a estar de nalgas? Me dijo, de verdad está muy blanco. Yo no le veo pelo. Le dije, está pelón. O sea, dije, no, yo le toqué la cabeza, no, fíjense hasta dónde me hizo dudar. Me dijo, no, doctor, yo le veo muy blanco. Dije, es la cabeza, era un bebé pelón, ¿no? Pero imagínense que de verdad no hubiera tenido nada, le hubiera dejado llegar hasta el expulsivo y fuera un pélvico, porque yo no pude darme cuenta de si estaba pélvico o cefálico. No, son muy importantes las maniobras de Leopold. Bien. Curva de tolerancia a la glucosa, sí, nuestro tamiz de diabetes gestacional salió mal. ¿Con cuánto hacemos nuestro tamiz de diabetes gestacional? ¿Con cuánto de glucosa? 75 miligramos. ¿Y nuestra curva? Con uno de los 3 valores alterados. ¿Y de cantidad de glucosa con cuánto? El tamiz con cuánto lo mandan, con cuánto le van a poner, porque si lo mandan y le ponen tamiz de glucosa, el laboratorio les va a hablar y va a decir, ¿cuánto de glucosa le doy? No, el tamiz de glucosa es con 50 y la curva de tolerancia es con 75. La curva de tolerancia se hace hasta la semana 28 y el tamiz en la semana 24-26. Pero una pregunta, ¿se sigue mandando el tamiz? Porque tenemos entendido que... Si el tamiz ya lo hiciste y te salió negativo, ya no vuelves a hacer la curva. Pero si no hiciste tamiz, entonces haces curva de tolerancia. Pero no, ya nada más hace la curva de tolerancia. No, no a todas. La curva de tolerancia la mandas cuando te salió alterado. El tamiz es para todas. Sí, porque lo que estábamos revisando hace poco era eso, que el tamiz ya no se le manda pues a ninguna. Ya en lugar del tamiz le mandamos directo a la curva de tolerancia. No, si tú revisas las guías ahí te dicen, aquí le vas a hacer curva y aquí le vas a hacer tamiz. Esas son las guías nuevas, entonces cuando tú haces tamiz, el tamiz es para todas. No a todas les puedes hacer curva de tolerancia, porque la curva de tolerancia significa mucho más gramos de glucosa. ¿Sale? Registro cariotocográfico. ¿A quién le vamos a hacer registro cariotocográfico? Las pacientes ya de semana... ¿A todas? No, hay que valorar dependiendo de la condición. Pacientes que tengan diabetes gestacional, pacientes que tengan alguna restricción del crecimiento, pacientes hipertensas, pacientes con hipotiroidismo, es decir, que tengan una enfermedad concomitante al embarazo, se va a hacer un registro cariotocográfico. En embarazos de bajo riesgo no se recomienda hacer registros cariotocográficos. Bueno, otra vez volvemos a aquí descartar la proteinuria, esto es en pacientes de alto riesgo. ¿Okay?
Estas son las indispensables, esto no se les puede olvidar: registro de peso, presión arterial, frecuencia cardíaca fetal y síntomas de la mamá, de la mujer embarazada. Dentro de los síntomas que les van a estar refiriendo mucho es el aumento en la cantidad de flujo vaginal. El aumento del flujo vaginal es fisiológico durante el primer trimestre y sus características son de hialino blanco, y eso es normal. Lo que tenemos que educar es a que aprendan a diferenciar entre un flujo normal y fisiológico y alguno que ya pueda tener síntomas de infección, comezón, irritación o dolor, pero van a ver que en el embarazo, para que tengas estos síntomas es porque de verdad ya tienes una infección grave. Entonces lo que tienen que hacer más hincapié es en la consistencia o en el color del flujo vaginal. ¿Okay? Eso hasta aquí como el control prenatal, ¿no? Básico, ¿no? Pero parte de esta práctica era verlo desde el enfoque humanizado y también ver la atención prenatal desde ese punto. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Usted mencionó ultrasonidos del primer, segundo y tercer trimestre. ¿El primer ultrasonido en qué semana sería conveniente o no se les haría? Sí, desde los marcadores de la 11 a la 13. En la 13. De la 11 a la 13. ¿Por qué? Porque van a haber 3 marcadores, que es la translucencia nucal, el hueso nasal, que solamente en esa semana se van a poder medir de manera confiable. Lo siguiente, puedes tener un bebé que está como más gordito y la translucencia te dé alterada, ya no es valorable. El otro es el estructural. Si solamente tienes, si tu paciente dice, yo solamente me puedo realizar un ultrasonido, ¿qué hago? Entonces te esperas al estructural y se lo pides en la 18. Si dices, no me puedo hacer ningún otro, entonces el de la 18. Y si no, y si te dice, bueno, sí puedo, entonces el de la 11 a la 13, el de la 18 a la 24 y el otro a la 33. También hay todo un tema entre cuadros, que si son buenos los rastreos, que si no son. Yo sí hago rastreos en el consultorio, me llevo 5 minutos, pero sí me dan una visión más amplia de cómo está ese bebé. Hay toda una polémica que si entonces aumenta la posibilidad de reflujo, que si no, pero no hay nada, ningún artículo que te diga que sí es cierto o no. Bueno, y el control prenatal con un enfoque humanizado, ya también está como descrito, tiene que estar basado en los derechos, en las necesidades emocionales, físicas, psíquicas y sociales de la mujer, de su bebé y de su familia. Está basada en evidencia y en las recomendaciones de la OMS, tampoco nosotros nos lo inventamos, y tiene un enfoque intercultural. En Oaxaca ya tienen un hospital público donde las mujeres están pariendo con su pareja y están pariendo incluso con ropa, ¿no? Porque para ellas no es culturalmente bien visto que estén desnudas frente a otro hombre, entonces paren con ropa. Ellos ya eran una pareja grande de 40 años con su segundo bebé, entonces buscaron a muchos ginecólogos porque ellos podían tener un parto, pero les dijeron que no, que ya eran viejitos como para embarazarse y que como aparte a ellos se le ocurría poder parir, ¿no? Parte del enfoque humanizado, después de que ya diagnosticamos, hicimos nuestra tabla de factores de riesgo y diagnosticamos un embarazo de bajo riesgo y el único riesgo es la edad, pero todo lo demás está controlado, tenemos un bebé sano, una mamá sana, subió 8 kilos de peso, no se hipertensó, tenemos la posibilidad de otorgarle un parto natural, no entendiendo el parto natural solo por la vía, ¿no? Porque en los hospitales vemos muchos partos naturales porque son vaginales, pero de naturales y de no intervenidos no tienen nada, ¿no? Porque entonces pues, desde que entra ponemos suero, ponemos oxitocina, la ponemos en una camilla y la hacemos tacto cada hora, ¿no? Entonces de natural y de humanizado y de respetado yo no tengo nada. Entonces ellos tuvieron la posibilidad de tener un parto natural sin intervenciones médicas a pesar de tener 40 años. Pero es muy importante todo esto que les acabo de comentar. Al final, si nosotros tenemos un control prenatal sano, llegamos al término con una mamá sana y con un bebé sano. Bien. Es muy importante hacerle entender que es un proceso fisiológico, trascendente, íntimo y personal. Y aquí está basado en el principio de la no intervención rutinaria en un proceso que ya sabemos que se puede dar de manera natural. Hay un vínculo entre la pareja, pero también hay un vínculo entre el equipo de asistencia profesional. También de eso se trata el control prenatal. Después de que revisamos todos nuestros factores de riesgo y que ya revisamos toda nuestra
rutina médica, es muy importante preguntarle a la mujer cuáles son sus miedos, ¿no? Y hacerle saber que está preparada para eso. Yo siempre les explico que el parto en nuestros tiempos es más una cuestión de la mente sobre el cuerpo, porque el cuerpo, independientemente, si tenemos un embarazo de bajo riesgo en semana 37, independientemente de que la mamá quiera o no quiera, en semana 37 empieza a actuar la relaxina, en semana 37 va a tener más contracciones de Braxton, en semana 37 a lo mejor el bebé ya se acomodó, el cuerpo está preparado para lo que se va a hacer, pero la mente sí hay que trabajarla, y para eso también tenemos el control prenatal, porque en nuestra sociedad van a empezar a escuchar de, pero ¿por qué vas a parir? ¿Pero para qué sufres? ¿Para qué el dolor? Mejor que te hagan una cesárea, ¿no? Cuando médicamente sabemos que lo más fisiológico y lo mejor para los dos es iniciar con trabajo de partos, ¿no? Incluso hasta entre ustedes va así, en serio, es lo mejor el parto que la cesárea. Después de que vean muchos nacimientos, el vínculo que se da y que se forma de manera natural al momento de que empiezan con contracciones, ese cóctel hormonal no se da en ninguna otra etapa de la vida más que en el momento del nacimiento. Respecto de la elección de las mujeres, de la mujer de la elección sobre las personas que la acompañen en el parto, ya sea familia o amigos. Todo esto viene en las recomendaciones para la atención del parto de la OMS. Es muy importante hacerle entender a la mujer desde el punto de vista humanizado que es la protagonista de su labor y de su parto, ¿no? Cuando hay ginecólogos que le dicen, es que te tienes que poner en esta posición porque es la mejor para que tú puedas parir, la que está pariendo es ella, no el ginecólogo. Más adelante vamos a ver que las posiciones para el exclusivo, ¿quién sabe por qué los partos se atienden en posición ginecológica? Fue por comodidad del médico, fue porque cuando se tenían los partos, en el siglo no me acuerdo cuánto, a una partera se le complicó un parto, entonces entraron los médicos a atender partos, pero para él era mucho más fácil que la mujer estuviera acostada y él pudiera tener toda la visión del parto, ¿no? Cuando va completamente en contra de la gravedad, ¿no? Entonces atendemos los partos así para comodidad del médico. Hay que tener respeto de sus tradiciones, de su lenguaje y de otros factores de cultura, ¿no? Esto que les decía, a veces cuando para una mujer, yo trabajé 8 años para el hospital de Ecatepec, un hospital del ISEM, donde muchas mujeres no llevaban control prenatal, ¿no? Donde muchas mujeres habían tenido con partera, y a veces nos llegaban mujeres que no hablaban castellano, entonces era muy difícil, ¿no? Y entonces te encontrabas a otro ginecólogo gritándole que se acostara, gritándole que hiciera esto, ¿no? También de sus tradiciones, ¿no? Por ejemplo, hay mujeres que quieren hacer rituales con su placenta, ¿no? Y al final esa es parte de su tradición y hay que respetarlo, ¿no? Vamos a ver ahora cómo manejar las fases del trabajo de parto desde también las guías de la CNT y cuáles son las recomendaciones. Es recomendable que las mujeres que empiezan con trabajo, que tenemos, ya diagnosticamos un embarazo de bajo riesgo. Así está agarrando. Está agarrando el aspirador, un bebé de cesárea. Tampoco es que nosotros estemos peleados con las cesáreas, que digamos, ay, es que nunca vamos a hacer una cesárea. Hay mujeres que tienen una indicación absoluta desde el inicio del embarazo y no nos peleamos con eso. Y dentro de la cesárea hacemos la modificación y hacemos cesáreas humanizadas. Aquí se ve oscuro porque todo el quirófano estaba apagado, ¿no? Porque solamente tenía prendida la luz de la lámpara, ¿no? Esta bebé nació y lo primero que hizo fue agarrarme el aspirador así de... Yo voy a salir sola. Ok, bueno, es recomendable que las mujeres con embarazo normal, de bajo riesgo, que no estén en fase activa de trabajo de parto, no sean hospitalizadas. Explicarle a la paciente que esta es fase latente y que la fase latente puede durar 12 horas, muchísimo tiempo. Cuando nosotros a nuestra paciente desde el primer momento que está con nosotros le explicamos que el parto, el más cortito dura 16 horas, se quedan así de 16 horas, el más cortito, porque hemos tenido trabajos de parto de 40. ¿De 40 horas? Sí, de 40 horas. Entonces, cuando tú todas las consultas les vas explicando que el trabajo de parto es largo, cuando lleguen, primero no van a llegar en fase latente, porque ya van a estar educadas, ya van a saber que eso es normal. Entonces van a decir, ah, bueno, me están dando cada 20 minutos, me duran 30 segundos, me metí a bañar y se me quitaron, es fase latente, me quedo en mi casa, ¿no?
todos los embarazos de bajo riesgo, la fase latente la deben de pasar en casa. Esto no sería posible si tienes un bebé con, no sé, una placenta marginal, ¿no? Bueno, ni siquiera lo dejas llegar a término, no le dices, es que te tienes que esperar en tu casa, ¿no? Entonces, cuando tenemos embarazos de bajo riesgo, las fases latentes pasan en su casa. ¿Cuándo hay que llegar al hospital? Cuando las contracciones estén por lo menos cada 5 minutos o cada 3 minutos y que por lo menos ese ritmo de contracciones ya hayan pasado 2 horas, ¿no? Cuando nosotros hacemos esto con nuestros pacientes van a llegar con 6 centímetros de dilatación. Así tenemos menos probabilidades de disociar el parto. Si nosotros ingresamos a una paciente con 2 o 3 centímetros, ella se va a desesperar, tú te vas a desesperar, tú le vas a poner oxitocina, tú le vas a subir más a la oxitocina. Yo me llegué a encontrar en el hospital pacientes con 2 centímetros de dilatación. Yo llegaba los sábados en la mañana, ingresaba desde el viernes en la mañana, sin comer, sin ropa, en la camilla, sola, sin hidratar, y es que no avanza. Bueno, pues, ¿cómo va a avanzar si está en fase latente, no? Y yo me conseguí muchos problemas porque entonces decía, vamos a mandar a esta señora al piso, que se bañe, que coma, que se duerme, que regrese. Entonces iba, doctora Valencia, que mandaste a una paciente con trabajo de parto al bañarse. No tenía trabajo de parto, doctora, pero es que la bajaste de la toca. Bueno, a otra guardia, ¿no? Esta paciente, es que tengo ganas de quejar. La revisaban, pues todavía no, bájate al baño. La doctora Valencia bajó a hacer poco a una paciente, la pasó del baño, ¿cómo es posible? Ahí va otra vez el reporte para la doctora Valencia. Así con las episiotomías y así con las revisiones de cavidad, ¿no? Y era así de, doctora Valencia, el doctor Rosas va a hacer una episiotomía, y yo corría, ¿no? Así de, ¿quién va a hacer una episiotomía? ¿Por qué? ¿No? Entonces les preguntaban, ¿cuál es la incidencia de episiotomías? ¿Por qué? ¿Cuánto se hace? ¿Cuánto recomienda? Pero era una lucha, yo sí no pude. El doctor Mera todavía sigue en mi institución, pero para mí era así como... Porque yo estaba él no estaba en el operativo, está como dirigiendo, pero al estar en la toco con 3 ginecólogos más viejitos y que aparte no leían, y que aparte yo les decía, bueno, es que aquí están las recomendaciones, y es que aparte aquí está lo de la episiotomía, o sea, ¿cómo le sigues enseñando a tu residente? No, o sea, no puedes. Pero bueno, entonces no las hospitalicen, por favor. El momento de la hospitalización es contracciones uterinas de 2 a 3 en 10 minutos, de 2 a 4 en 10 minutos, dolor abdominal o en hipogastrio. El dolor abdominal es muy subjetivo. Yo he tenido pacientes que llegan y me dicen, es que tengo cólicos, ¿no? Y las revisas tienen 8 y ya vamos al hospital, que es aquí. Y hay otros que dicen, no, ya no puedo, por favor, Elizabeth, ya van a nacer con 1 centímetro de dilatación. Entonces el dolor es muy subjetivo, lo que nos tenemos que basar es sí, así es, ¿no? Entonces ya van a nacer. No me digas que tengo unos. O ayudarlas a identificar los movimientos. Luego eso, el bebé se está moviendo, pero ellas creen que ya es una contracción. A mí lo que me ha funcionado, porque no hay nada, es una que su pareja les toque el abdomen, y cuando hay una contracción les digo, esta es una contracción, fíjate, por más que toque yo en todos lados no se oye nada. Ahora esto, bueno, mira, aquí se está moviendo tu bebé, aquí no encuentro resistencia. Y esto es como un tip para ayudarles a identificar, porque es difícil saber que es una contracción. No, yo no he parido y las pacientes creen que yo ya tuve como por lo menos 2 bebés, ¿no? Pero es porque ya de tanto estar como con ellas, ya me dijo, es que ¿cómo es posible que sepas? Eso estaba sintiendo yo, pues porque ya es como más. Cambios cervicales, cuando ya encontremos por lo menos un borramiento del 50% a 80% y dilatación igual entre más de 4 centímetros de dilatación. Este es el momento para la hospitalización y se recomienda, bueno, creo que viene más adelante, pero se recomienda que si tenemos contracciones uterinas de 2 a 3 a 10 minutos no es necesario aplicar oxitocina. ¿Okay? ¿Cuáles son las ventajas de la posición vertical? Una, hay menor duración de la segunda etapa del trabajo de parto, hay menos nacimientos asistidos, es decir, disminuye la aplicación de forceps, la aplicación de ventosas, disminuye la tasa de episiotomías, hay menor dolor durante la segunda etapa del trabajo de parto y tenemos menos registros anormales de la frecuencia cardíaca fetal. Tampoco es que nuestra paciente que esté en trabajo de parto la dejemos ahí y lo olvidemos, y entonces no. La frecuencia cardíaca fetal, según la norma, la tenemos que estar escuchando cada cuánto. Cada 15 minutos. Cada 15 minutos. Dependiendo de qué. En la fase latente, si son embarazos de bajo riesgo,
No, llegamos y tiene 4 centímetros de dilatación. ¿Cada cuánto vamos a estar escuchando la frecuencia cardíaca? La norma dice cada 30 minutos. La norma, o sea, ustedes deben de tener un partograma donde estén registradas por lo menos la frecuencia cada 30 minutos. Puede ser cada hora, sí, pero la norma nos pide que sea cada 30 minutos. Y cada 15 minutos durante el periodo expulsivo. ¿Okay? Uso de oxitocina. Solamente se entiende como trabajo de parto y dilatación estacionaria a la falta de provisión de modificaciones cervicales durante 2 horas. Por ejemplo, tenemos una paciente que ingresó con 4, ¿no? La volvemos a revisar a las 2 horas y tiene 4. Ahí pudiéramos por norma utilizar oxitocina. La verdad es que en la práctica nosotros nos esperamos más de 2 horas, porque el trabajo de parto, la curva de Friedman que nosotros conocemos, Friedman ahorita se está revolcando en la tumba después de haber esperado horas y horas con tantos nacimientos, porque esa curva es muy vieja, entonces tiene que modificarse. Pero las normas nos dicen que sí, que si después de 2 horas de trabajo de parto con dilatación estacionaria, podemos hacer uso de oxitocina si las contracciones no son regulares. Si el trabajo de parto no evoluciona normalmente, sin modificaciones en más de 2 horas, está indicado el manejo activo del mismo con amiotomía o el uso de oxitocina. Y la oxitocina está indicada en el trabajo de parto estacionario, igual bajo monitorización continuada, de 2 a 5 megaunidades por minuto. Esto es lo que la norma nos dicta para la atención del trabajo de parto y el uso de oxitocina. La ruptura artificial de membranas o la amiotomía ya no está recomendada y solamente se utiliza cuando tengamos trabajos de parto prolongados o cuando sospechemos de algún problema con el bebé, ¿no? O de alguna afectación del bienestar fetal. ¿El meconio es sinónimo de sufrimiento fetal? No. Pero se van sumando factores, ¿no? Entonces tenemos un trabajo de parto prolongado, una dilatación que no avanza, alcanzamos a escuchar descensos. Es muy importante que la frecuencia cardíaca fetal se escuche en 3 tiempos, no solamente cuando haya pasado la contracción. La frecuencia cardíaca se tiene que escuchar antes de la contracción, durante la contracción y después de la contracción. Eso es muy importante. Entonces, si en alguno de estos 3 tiempos nosotros llegamos a escuchar alguna alteración de la frecuencia cardíaca, tenemos un trabajo de parto prolongado que no avanza la dilatación, y aparte si tenemos meconio, hacemos amiotomía y tenemos meconio, pues ese parto ya no está teniendo grado de parto, ¿no? Ya estuvimos equivocados. Entonces, estos son los momentos en los que se tiene que hacer la amiotomía. Y aquí también la norma nos dice que hagamos tactos vaginales cada 2 horas, ¿no? Ya no cada hora. Igual en la práctica nosotros no hacemos tactos vaginales cada 2 horas. Con el paso del tiempo, aprendes incluso a ver los movimientos de la mujer, a escucharla, a saber. Este parto que les platico tenía ruptura de membranas y yo solamente hice 2 tactos. Y dije, no la voy a volver a tocar, o sea, tiene ruptura de membranas. Y entonces el residente me decía, ¿por qué no la voy a volver a tocar? ¿Como para qué? O sea, tiene 4, tiene ruptura de membranas, no la voy a estar tocando cada 2 horas, aumento el índice de infección. La voy a tocar cuando me diga que ella quiere pujar, cuando ya va la cabecita. Y me dijo, es que quiero pujar, pero no sé muy bien. La toqué, ya puedes pujar, ¿no? Pero fue el estarle escuchando. Me estaba acompañando una dula que no ha ido como a muchos partos. Me dice, es que quiere hacer popó, ya van a hacer. Yo, es que esa sensación de querer hacer popó no es de bebé, de falta. Pero quiero hacer popó, ya popó, o sea, ¿no? Cuando estaba pujando, cuando nacía, dije, ¿escuchas? Ese es un pujo que no se compara con el hacer popó. También es otra pregunta. Oye, Isabel, ¿y entonces les puedes pujar desde cuándo? Cuando ella quiera. El mejor pujo es el que se siente, ¿no? O sea, no le puedes pedir a alguien que puje cuando no tiene la sensación. Cuando tú dices, ya no puedo. Y cuando tú pones a pujar a alguien, sin sensación, es imposible que puje sin sensación. También de esto no van a encontrar nada escrito en la literatura porque no hay, ¿no? Todas estas cosas las aprendimos en talleres, las vimos con parteras. También esto de tocar la pierna, a ver si dónde está más fría las parteras. Pues bueno, entre todo eso vamos como, van a decir, ¿no? Les digo que yo hice, aparte un diplomado de homeopatía, porque me di cuenta que la alopatía no alcanzaba para el embarazo. O sea, tú le querías dar
algo a la paciente y todo estaba clasificado como B o C. Entonces, no podía darle absolutamente nada. La homeopatía me funcionó porque durante el trabajo de parto la utilizo y durante el control prenatal la utilizo dependiendo de los síntomas. Porque en el 2014 llegamos a ser el primer país a nivel mundial que hace cesáreas, ¿no? Y esto es grave, muy, muy grave, porque al aumentar nuestra incidencia de cesáreas, aumentamos la morbilidad de las mujeres. Las placentas se vuelven macretas, las placentas se vuelven previas. A mí me tocó ver mujeres de 15, que se embarazaron a los 17, les hacían una cesárea y a los 19 venían a la siguiente cesárea con una placenta previa, ¿no? Histerectomías en mujeres muy jóvenes. Pero esto pasa porque la mayoría de las mujeres tienen la información de que la cesárea es lo mejor para sus bebés y para ellas, ¿no? Bueno, estas son nuestras estadísticas. Obviamente va a haber hospitales privados que van a tener casi el 98% de cesáreas, ¿no? O sea, que no se realiza un parto. A mí me tocó, y lo platicaba la otra vez, llegar a un hospital, le dijeron, Elizabeth, por favor, el hospital, porque el seguro, porque no sé qué, pues vamos, ¿no? A las 3 de la mañana llegamos con el parto. ¿Dónde está sala de labor? ¿Qué? ¿Sala de labor? Déjeme preguntar, doctora. Abre la sala de labor, olía a cerrado, así de que estaba cerrado, nos ponen una camilla. Ahora ella quería un parto con epidural. Epidural, la anestesia así de no le va a pasar a cesárea. Yo, no, es un parto. Total, que al parto pasaron, éramos como 20 en la sala. Porque tristemente, aparte, es un hospital que tiene internos y los internos no habían visto un parto en toda su rotación, ¿no? Entonces todos estaban viendo así de un parto, o sea, ¿cómo es posible que a quién se le escapó, no? Entonces ya después fue la incidencia y el hospital vende paquetes para cesárea, no para parto. Entonces es fácil como tiene que ver con el medio en el que se relaciona la paciente. Si de repente te das cuenta, su hermana, sus primas, sus amigas, las de la oficina, todas fueron cesáreas. O en la tele, muchas veces, muchas horas en la televisión y que ven un parto así, el drama. Otra es porque le hemos dado o le han dado al parto este enfoque de es malo, vas a sufrir, los bebés duele, los bebés sufren, no lo puedes controlar. Hay ginecólogos que dicen, no, es que el parto yo no lo puedo controlar, una cesárea sí, ¿no? Entonces es más fácil hacerte una cesárea. ¿Para qué nos metemos en problemas los dos? Muchos creen que el parto es para personas de bajos recursos. Eso es muy importante, eso es muy importante. Si tienes poder adquisitivo, entonces tienes el poder de tener a una cesárea ese estatus. Pero eso está mal, o sea, tenemos que informarle a las pacientes de los beneficios del parto. Otra es porque los seguros cobran más, cobran hasta un 50% más los seguros y los hospitales. Y otra muy importante es que para un médico le va a requerir 5 veces más tiempo realizar un parto que una cesárea, ¿no? Había una doctora que me dice, es que no te entiendo, porque, o sea, puedes programar 3 cesáreas en la mañana y venir a dar consulta, ¿por qué cancelas tanta consulta? Y yo así de, de verdad me sigues hablando hasta se contagia. Pero esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad. Ya tuve la experiencia, estuve apoyando a una paciente en parto y en el exclusivo ya que había salido un bebé, todo lo demás, una ginecóloga y eran como 1, 2, 3, eran 4 obstetras, 3 residentes y llegaron a la firme conclusión de que el ginecólogo que se respeta tiene necesario. ¿Cómo va a tener un parto? Ya sé. Y yo así de, yo estoy con mi paciente y yo sé que lo sé. Ya sé. A mí se me han acercado médicos y médicas para estar conmigo, ¿no? Como para aprender. Y lo primero que les pregunto es, bueno, ¿tú tienes bebés? Sí, ¿no? ¿Cómo nacieron por cesárea? Bueno, vamos a seguir. Pero una doctora que me dijo, pero es que a mí que me programan en la semana 37, pero es que yo no quiero tener ni una contracción. Yo dije, eres médico, eres ginecólogo, eres mujer, ¿quieres trabajar en parto humanizado? No, gracias, ¿no? Sí. O sea, no es tu profesión. O sea, me están diciendo que te quieres programar en la semana 37, ¿no? Y esa es la información que le vas pasando a las siguientes mujeres, ¿no? Entonces, es muy importante conocer estos datos, sí es muy importante conocer estos datos. Vamos a ver, ya lo que yo les mencionaba al principio, lo más importante es educar desde la base, ¿no? Desde los residentes, desde los internos, porque ellos van a ser los futuros médicos y los futuros ginecólogos que van a seguir atendiendo partos de esta manera. ¿Puede una mujer tener un parto después de una cesárea? Sí. Ya está indicado que a todas las mujeres que tengan una cesárea hipoquer es muy importante
saber qué tipo de cesárea se le hizo. Las mujeres que tuvieron una cesárea de urgencia y que fue longitudinal, te lo van a decir. Tuve una cesárea que fue prematuro, fue en la semana 33, y generalmente te dicen que fue un prematuro en una semana 33, no fue una cesárea que, ¿no? Son pocas, las mayorías llegaron a término, y ya está bien descrito que una vez que una mujer tuvo un parto por cesárea, se debe dar una prueba de trabajo de parto, ¿no? ¿Cuál es la única ocasión en la que no? Cuando el periodo intergenésico es corto, ¿no? ¿De cuánto estamos hablando que debe de ser el periodo intergenésico? ¿Cuándo decimos que es corto? Entre nacimiento y nacimiento, o sea, entre que ya nació el bebé y el siguiente, por lo menos debe de haber pasado año y medio. Pero a todas las mujeres se les debe dar la oportunidad de tener un trabajo de parto. Esto ya está descrito en 800,000 artículos. O sea, ya todos los colegios, el colegio de ginecología, el colegio inglés, todos nos dicen que ya. A veces se pedía que existiera en el hospital un quirófano disponible para la realización de una cesárea, ¿no? O sea, las mujeres que tienen por ejemplo, segundo bebé, cesárea previa, yo no les recomiendo, por ejemplo, a las mujeres que se quieren atender en casa, ¿no? Ahí no. Tienes una cesárea previa, lo ideal es que estés en un hospital donde si hay algo puedas tener el acceso a todo, ¿no? Algunas otras recomendaciones que se hacían es cuando existen gemelos, cuando son partos post-término o cuando existe bebé macrosómico. Si sabes que va a ser macrosómico, que tienes la posibilidad de tener un bebé de más de 4 kilos, sí en hospital, sí vigilada, es una prueba de trabajo de parto. ¿Cuántos trabajos de parto van a terminar o van a culminar con un nacimiento por cesárea? Un 10%. Esa es la estadística real. El 80% de los nacimientos van a ser por parto vaginal sin complicación. Un 10% tienen una cesárea indicada ya por default, y el otro 10% va a tener trabajo de parto, pero en algún momento del trabajo de parto va a ser necesario aplicar una cesárea. Ese es el porcentaje ideal, ese es el porcentaje que se tendría que estar realizando en todos los hospitales. ¿Vale? Otra vez el registro cardiotocográfico solo está indicado en los casos de que tengamos un factor de riesgo para la mamá o un factor de riesgo para el bebé. ¿En qué condiciones se realiza un registro cardiotocográfico sin estrés? Ya saben, ¿no saben? Que no tengo una ayuno mayor de 8 horas. Ajá. Que haya incluido alimentos puntos que haya mencionado. La paciente puede ir en la posición también. Se recomienda, ahí sí se recomienda el decúbito. Pero, luego a veces le cambiamos al posición de la izquierda, derecho. No forzar de izquierda a izquierda. ¿Qué más? Esos son los requisitos básicos para una prueba sin estrés. Y bueno, durante el trabajo de parto, si se tiene que realizar un registro cardiotocográfico, por alguna situación, verificar la frecuencia cardíaca o un trabajo de parto prolongado, podemos sentar a la paciente y hacer el registro cardiotocográfico con contracciones con la paciente sentada. Igual, ya está demostrado científicamente que la evaluación para la condición fetal solo está indicado en embarazos de alto riesgo, ¿vale? Estos sí pueden, y al final la revisión, para los embarazos de bajo riesgo, no demostró que hubiera alguna significancia. Otro de los requisitos o cuándo se puede utilizar es cuando se realiza una conducción de trabajo de parto con uso de oxitocina, trabajo de parto prolongado o dificultad de la auscultación de la frecuencia cardíaca fetal. Esta no sale completa. Bueno, ahí faltaron fotitos, pero tenemos otras alternativas, ¿no? A ustedes les va a ser difícil, a mí como médico es mucho más fácil aplicar todas las alternativas durante el trabajo de parto, pero por ejemplo, a las educadoras perinatales o a las dulas que trabajan y que en algún momento quieren dar alguna alternativa, cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? En hospitales públicos va a ser muy difícil que tú llegues con tus chochitos de caulofilum y entonces que le digas, quiero dar caulofilum a la paciente. Si pasa algo, te lo va a decir es que fueron tus chochitos de caulofilum, ¿no? Entonces, es difícil, pero si ustedes en la institución pueden y se los permiten, tenemos flores de Bach, tenemos homeopatía, podemos utilizar el rebozo, podemos utilizar diferentes posiciones, podemos utilizar calor local, bueno,
pelota, todas son las alternativas para el manejo del trabajo de parto antes de llegar a una intervención médica. Les repito, el 80% de las pacientes no van a necesitar ninguna intervención, solamente vigilancia del trabajo de parto y de vigilar cómo va la evolución. Para incidir en esta situación tendríamos que ver en las escuelas introdujeran todo esto. Yo considero que aparte de eso, la forma en la que se puede llegar a todo esto es que realmente las estructuras, las instituciones, los organismos que vigilan el seguimiento de las normas oficiales, guías de práctica clínica, realmente vayan y verifiquen que se está llevando a cabo, porque esa es la única forma en la que uno puede decir, bueno, porque si uno llega como loquito con su pelota o con su digitopresión o con lo que uno utilice y le dicen, oye, es que no la puedes parar por esta situación, y a lo mejor es más, se ve uno más mal pues luchando ahí con esta situación, con los residentes o con los médicos adscritos en frente del paciente, ¿no? Mi socio, el doctor Mera, él es director en un hospital en Chimalhuacán y él implementó el modelo humanizado, está tratando de implementarlo y ha sido una lucha fuertísima. Él la tuvo como mucho más fácil porque está a nivel directivo, ¿no? Y era así de, a su jefe le dijo, es así, ¿no? Y entonces el jefe tuvo que decir, pues es así, y si ya arriba lo están aceptando, es así. Y todavía hay ginecólogos que no lo aceptan, ¿no? Todavía hay ginecólogos que no. Entonces, sí, tendría que ser un trabajo como en equipo de tanto la institución, sector salud, todo, mover eso, y también lo que yo les decía de las escuelas, y es muy, muy difícil. ¿Va por buen camino? Sí, va por buen camino. ¿Le llevan años? Sí, sí, yo le calculo, o sea, yo veo y todavía como unos 10 años. Y a mí cuando me dicen, hace poquito hubo mucho movimiento sobre el parto en casa, y ahí me preguntaban, ¿qué opinaba? Y yo les decía, híjole, o sea, para el parto en casa todavía nos falta muchísimo tiempo. Movamos primero el parto de las instituciones, porque el 80% de nuestras mujeres atienden instituciones, ¿no? Entonces, primero hay que mover la atención del parto en institución, cambiarla, poner este modelo de atención, proponerlo y explicarles a todos los demás médicos. Va a haber médicos que van a hacer así, sí, pero va a haber médicos que también están dispuestos a cambiar, ¿no? Dispuestos a intentarlo, ¿no? Y que se han dado cuenta que ya no pueden ir para atrás, que ya les sobrepasó, o sea, que las generaciones y sobre todo las mujeres que se informan ya no pueden hacer nada con ellas, ¿no? O sea, una vez que una mujer ya está informada, no, yo ya leí y ya me informé y yo sé que esto es así. Con formación académica, o sea, que no solamente está siendo capacitada por alguien más, sino con una escuela, y tiene esta mezcla que yo hablaba del principio, ¿no? Tiene la formación académica, médica, de universidad, pero si se le mete el enfoque humanizado, tiene los dos, ¿no? Entonces es una buena herramienta, ¿no? Sobre todo para los embarazos de bajo riesgo. Dentro de mi sueño, así, en el hospital, cuando yo estaba ahí, decía, yo pondría yo le llamaba como, porque se la propuse a mi jefa en esa época, una sala de espera informada. Le dije, ¿por qué no dejas que den una plática a todas las que están esperando la cita, ¿no? De trabajo de parto? Le dije, si tú das una plática de trabajo de parto a todas las que están esperando la cita, van a llegar con 6 centímetros de dilatación, porque yo trataba de explicar eso al momento del ingreso, y como te decía, yo es que tengo dolor. La chica lo único que registraba es dolor, me duele, no puedo, hazme algo, opérame en este momento, ya no puedo más. Yo le decía, es que si te vas a tu casa, es que si regresas, es que el trabajo de parto, eso se tiene que hacer desde antes, ¿no? Y esta podría ser una buena estrategia para las enfermeras perinatales. Después seleccionan los embarazos de bajo riesgo y derivan los embarazos de bajo riesgo para que puedan ser atendidos por enfermeras perinatales. El hospital se queda solamente con embarazos de alto riesgo y entonces se disminuye muchísimo la incidencia de cesáreas. Operas a las que tienes que operar y los de bajo riesgo los atiendes. Llegaban así de, doctora, ¿puedo tener un parto? Y como, ¿por qué lo vas a atender? ¿La conoces? ¿Ya la interrogaste? ¿Cuántos hijos tiene? O sea, si tú crees que nada más atender un parto es cachar un bebé, estás muy equivocado, ¿no? Entonces, ¿puedo hacer ¿por qué vas a hacer una episiotomía? Pero, como, ¿por qué, no? Entonces, y cuando empezaba a preguntar, era así de, no está la doctora, se me va a preguntar. Mejor me voy con el residente o con el interno que me va a dejar nada más cachar al bebé y hacer la episiotomía sin darle como todo este enfoque.
Pero como yo ya estaba muy metida en todo esto, entonces a las enfermeras perinatales que les tocó estar conmigo, casi no, así de, híjole, lo pienso, ¿no? Hubo 2 que 3 que se dijo, bueno, me aviento, me va a preguntar, me va a decir y después me va a enseñar. Y eso fue porque a mí el primer parto de interno me asusté muchísimo. El primer parto de estudiante, yo dije, ¿qué le pasa a esta mujer? Que alguien la ayude, se azotaba en la camilla, ¿no? Entonces estaba súper asustada. Conforme fui viendo, el médico residente al que me pegué no me dejó atender ni un solo parto. Me dijo, no, así no es, o sea, si quieres ir a atender un parto con ellos, vas a cachar al bebé, pero no vas a aprender. Mi primer parto de estudiante lo atendí en mi última rotación. O sea, fue así de, ¿qué vas a hacer ahora? Esto. ¿Cómo se llama tu paciente? Esto. Y yo creo que es una buena estrategia porque entonces enseñas con conciencia, no enseñas nada más a aprender por aprender, ¿no? Entonces, sí, a mí se me hace una buena estrategia las enfermeras perinatales. Ese era como mi ideal para ese hospital, pero la verdad yo acabé, yo le decía a una dula, es que salgo necesitando dula yo, o sea, por favor, ven a ayudarme, porque hubo un residente que hizo una episiotomía con bisturí en el pasillo. Entonces cuando yo iba pasando, no, bueno, el residente no me salió a mi lado doctora violencia, todavía me acuerdo, y así le dije, es que esto no es posible ni del lado humano, o sea, esto no es posible ni médico ni humano, o sea, no es posible, ¿no? Y era porque le estaba enseñando una interna, ¿no? Entonces, peor el asunto, ¿no? Entonces yo salí de ahí así de queriéndome bañar, así de, por favor, ya no quiero ver esto. Y acabé diciendo, ya no puedo, aparte de que era muy desgastante ir hasta las Américas y regresar y volver a ver la consulta. Que el personal esté preparado, específicamente con las enfermeras perinatales, porque a final de cuentas yo ahorita estoy viendo esa repercusión en beneficio que tiene. Porque en mi hospital, si hay perinatales, son aislados y en mi guardia no hay perinatales. Solo somos generales y otro tipo de personal ahí. Pero cuando hay la presencia, por ejemplo en el hospital de Catepec, ahorita estamos en contacto con esto, cuando hay una perinatal preparada, tiene la capacidad de decirle al médico eso que usted hacía. Oye, ¿por qué vas a hacer una epicio donde no es requerida? ¿Por qué tienes una paciente con 3 de dilatación con oxitocina cuando no la debes de tener con oxitocina? Entonces déjame, la paro, la siento, le hago, le deshago. O sea, sí incide el que el personal perinatal específicamente esté a cargo de esos servicios. Lamentablemente no lo es así, entonces sí, como que ahí hay algunas cuestiones, pero en específico sí funciona el que una enfermera perinatal preparada y capacitada esté en esos servicios, así sea con una tendríamos suficiente para que los servicios de urgencia fueran un gran filtro para disminuir este índice, primero de violencia, ¿no? Que sí se da mucho, y segundo del índice de cesárea. No es lo mismo escuchar a una enfermera que escuchar a una médica completamente convencida de lo que está haciendo y más siendo ginecobstetra de que efectivamente las cosas pueden cambiar. Ustedes están formados de una manera en la que les da miedo, como dice usted, no es que no quieran hacerlo, pero todo les causa miedo por tanta iatrogenia que ven y que se puede complicar y demás. Sin embargo, cuando se dan cuenta que el menos intervencionismo provoca menos complicaciones, entonces comienzan a caer en esta cuenta, ¿no? Yo creo que esa es una muy buena estrategia, involucrar a médicos que estén convencidos, porque ahí creo que les creen más, ¿no? Por desgracia es así. Y la otra, pues todavía, por ejemplo, yo creo que tendríamos que empezar a cambiar algunos conceptos, bueno, no, palabras en los conceptos, como es control perinatal, porque sigue siendo lo mismo, yo te controlo a ti. Es una vigilancia, un cuidado prenatal. Desde ahí ya la conceptualización de las cosas cambia, ¿no? Muchísimas gracias por venir con todo y el dolor de garganta. El tema es ir abriendo cancha, el tema es no convertirse en cómplices de la violencia que otros practican, porque eso también genera un impacto en los profesionales de la salud. Hay quienes ya están estudiando el impacto que genera en nosotros atestiguar la violencia y sentir que la estamos legitimando, ¿no? Porque no estamos teniendo la valentía para pararnos enfrente de ese otro y decirle, a ver, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿No? O sea, aquí no estás... Y yo sé que es bien difícil y a todos nos cuesta, y bueno, y mi posición es más incómoda todavía que la de ustedes, porque como dura no pertenezco no tengo ninguna clase de emblema de personal de salud, pero yo creo que hay que ir como abriendo brecha, o sea, que el conocimiento que ustedes reciben no caiga en saco roto, sino que uno pueda ir como en el centro en el que trabaja, proponiendo cosas sin imponer y sin
emprender una batalla frontal. Pero bueno, la idea y parte de la idea de entregarles el material en el DVD es que ustedes también tengan material para circular con otros. O sea, pues si me gustaría compartir contigo esto que yo aprendí, porque a mí me hizo cambiar mi percepción de algunas cosas, ¿no? Entonces, si vamos como regando la semillita, yo creo que podemos hacer un proyecto.